Saludos mi gente de Milonga TV. Nos encontramos aquí en este día con una persona que ha aportado al desarrollo de lo que es Neiva y toda la región sur y a lo que pertenece a la provincia de Bauruco. Es un placer para nosotros hoy estar aquí con Mario Pérez. Sé que lo conocemos por aquí, sé que lo conoce la persona. Mario, bienvenido al canal de Milonga. Muchas gracias. Un gran honor para nosotros estar con ustedes en esta tarde aquí, dándole las informaciones que ustedes quieran. Estamos a su orden para que hagan preguntas que usted me alcance poder responder. Esto es una entrevista que nosotros hace un tiempo ya venimos buscando por las actividades y cosas. No habíamos podido tener la oportunidad, ya que desde que nosotros iniciamos con este proyecto, Mario, las personas siempre nos han dicho, entrevisten a Mario, que hay mucha gente que quiere saber la historia de Mario, porque Mario fue una persona que era pobre y hoy en día es un empresario de aquí. Entonces eso nos motivó a nosotros acercarnos a usted, a hacerle la entrevista. Así es. Muy bien, Mario, ¿de dónde viene Mario Pérez? Bueno, yo vengo de la Loma del Copey. Ustedes conocen, es una sección es un paraje de la sección Apolinar Perdón, que está a unos cuantos kilómetros de acá, pero es totalmente una zona rural. Es una zona rural. Incluso hoy en día todavía es una zona rural. Sí, sigue siendo zona rural. Sí, entonces usted viene del Copey. Del Copey, de Neiva. La familia de ustedes ya, sus padres son de allá del Copey. Sí, mis padres son oriundos de allá, de la Loma del Copey. O sea que la gente se va. Mi abuela era de Los Ríos, mi abuelo era de aquí del Manguito. Y así, entonces se fueron, ¿tú sabes cómo se vivía antes? ¿Cómo era que la gente se manejaba? ¿Qué tiempo duró usted? ¿Hasta qué edad usted estuvo allá arriba? Yo duré allá hasta los 15 años. ¿Hasta los 15? Sí. Luego de los 15 años, entonces usted se traslada aquí a Neiva. Pues a los 15 años, entonces yo emigré para la zona urbana. ¿Por motivo de estudio, quizás no? Bueno, no vamos a decir directamente por estudio, porque tú sabes que los estudios antes no eran tan importantes como ahora, sino buscando nuevos horizontes. Ahora no había otra cosa, nosotros vimos que había que estudiar, porque nosotros éramos analfabetos todavía en esa fecha. A los 15 años nosotros no nos desenvolvíamos bien. Con la lectura y escritura. Con la lectura y la escritura. Entonces a los 15 años usted va aquí a la zona urbana, a la parte urbana de la ciudad, y ahí entonces es que usted empieza la escuela. Sí, yo comienzo en la escuela ahí en la Arzobispo Valera. En la Arzobispo Valera. O sea que se usó a una escuela particular. Una persona me niveló, me puso a cierto nivel, me inscribía pagándole dinero, pero ella tenía una escuela en un patio de una casa. Eso era como los famosos veranos que hacían antes. Sí, pero ella era la que preparaba gente para eso. Entonces yo me ingresé ahí y comencé a descubrir muchas cosas, porque imagínate cuando uno no sabe escribir, que va aprendiendo, entonces yo asimilé mucho y ella me niveló. Y pude entrar entonces a hacer como un traslado de una escuela que yo nunca fui a esa escuela ya. No, te recuerdas de Genito, ¿verdad? Genito. Genito tenía una escuela en el Copey, en el Orroa. El Orroa está a unos kilómetros del Copey. Y entonces era la persona más conocida, te recuerdas cuando Pachiquín, pero yo pertenecía al Orroa, esa escuela de él, y nosotros nos trasladábamos. Nunca fuimos a la escuela de él. En ese tiempo, entonces yo logré con él, antes se podía hacer un traslado, como que había venido de su escuela, pero en realidad no era así. En realidad usted nunca fue a la escuela, pero no, entonces, a la de él no. Pudieron hacer traslado, como que si venían de allá. Se pudo hacer un traslado, una transferencia, porque yo me preparé aquí. Cuando me llevaron al cuarto curso a la escuela, entonces yo pude calificar. Porque y ya de ahí porque yo inicio ya, eso. porque ya sabía leer, sabía sumar, pues ya yo tenía mucho desenvolvimiento. Entonces, después de ahí es que usted inicia con los negocios también, después que llega aquí abajo. No, de ahí, entonces después ya fuimos adquiriendo, avanzando, de ahí pasamos al liceo, a la secundaria, de ahí nos fuimos preparando, yo estuve también estudiando en el Colegio San Bartolomé de la Mona una vez, duré un año ahí. Entonces de ahí yo me fui a la capital
cuando yo vine en el año de la capital, en el año 1978, hubo un cambio de gobierno del Partido Reformista, que era Balaguer el presidente. Entonces ahí cae Antonio Guzmán. Y en ese gobierno a mí me dieron la oportunidad de trabajar, laboral como auxiliar de oficina en el Hospital San Bartolomé de aquí. El primer empleo suyo fue Ese en fue el mi primer, 1978. en el 1978. ¿Qué edad tiene usted? Yo tenía alrededor de 22, por ahí, 22 años, 23. Entonces, siguiendo el plano de cuando usted va o cuando se va a trasladar a la capital, cuando ya usted está en la capital es que usted empieza con su familia a tener su No, esposa, cuando su hijo, yo vine de viene. la capital, yo fui queriendo estudiar. Yo estuve en una escuela laboral que llama, no sé si existirá todavía, que le llaman IDT, que ahí se hacía uno técnico en oficios, hacía un oficio. Pero lamentablemente por falta de recursos yo tuve que venir para Neiva y entonces fue cuando conseguí el empleo aquí. Ahí consiguió el empleo. Luego, entonces yo decido casarme en el año, hace 46 años. Yo decido casarme y formar mi familia, pero ya yo era empleado cuando yo... Cuando ya usted se casa, ya usted tenía un trabajo casé, estable. ya era empleado, trabajaba en salud pública precisamente. Y entonces tuvo el primer hijo suyo también, lo tuvo... Estuve el primer hijo mío, lo estuve también, yo creo que al año de casar. Después de casarse. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 4. 4 hijos. Tengo 3 con mi esposa y uno que no es de mi esposa. Ah, ok. Pero son 4, ¿no? Sí, porque también es hijo. Sí, hijo normal, igual que los otros. La experiencia, su primera experiencia laboral en ese entonces, no creo que era tan común que jóvenes a la edad de 20 años ya trabajaran dentro de la oficina, Sí. como es ahora, porque ahora es más común como un jovencito ya estén trabajando en oficinas y cosas así. Sí, pero yo siempre fui en los conocimientos, yo fui muy hábil, yo conocía mucho. Porque en ese tiempo, para yo poder optar por ese empleo, yo hice un curso de mecanografía en el Colegio San Bartolomé. O sea que ¿Se preparó antes? me preparé para eso, yo sabía escribir a máquina y entonces eso me permitió poder accesar a un Y empleo. insertarse en lo Y laboral. entonces ahí me inserté al trabajo productivo, a laboral. El primer negocio propio de Mario Férez, ¿cuál fue? Bueno, la historia del negocio es ya... Debo irme un chin más atrás antes del negocio. Fíjate, nosotros trabajábamos en el hospital y luego entonces, a los 2 años de tener salud pública, en el 1980, entonces yo pude hacer una transferencia de trabajo también. O sea, ya del hospital yo paso entonces a laborar en el Banco Agrícola. Ok. Después que yo trabajaba en el Banco Agrícola, entonces yo comienzo a tener mis hijos y yo me salió una inquietud un día de poner un primer negocio que yo tenía en el barrio La Cuava, pero ahí me fue mal, yo quebré el negocio. Quebré. ¿De qué era el negocio que usted tenía? De allá? provisiones, lo mismo que hago, pero un negocio pequeño. Era un negocio pequeño. Sí, pero colmado. Y quebró el negocio. Quebré, me caí en una situación difícil porque tú sabes que uno, hay veces que en los negocios hace cosas y parece que hice alguna mala inversión o parece no hice una mala inversión y no me fue bien. Tuve que cerrar el negocio y quedar pagando deudas con el empleo. Cuando cobraba mensual tenía que ir pagando Tenía las que deudas ir que acumulé. repartiendo por donde quiera que debía los Que cuartos. cualquiera, yo podía pensar como que, coño, ¿será que ya yo no doy para negocio? Pero yo seguí insistiendo y entendiendo que yo tenía que ser, que yo tenía que ser comerciante y de provisiones. Que eso era lo que le gustaba, porque el Sí. primer negocio suyo propio fue una de provisión. Así es. Entonces luego cuando en el año 1986 a mí me cancelan del trabajo por un cambio de gobierno otra vez. Pasó el gobierno de Jorge Blanco, entonces pasa otra vez Balaguer. Entonces ahí en ese intervalo me Ahí lo cancelan. cancelan. Me dieron 2.600 pesos de liquidación y con esos 2.600 pesos yo volví a implementar un negocio de provisión entonces aquí en el mercado público. Cuando usted lo cancelan, antes de llegar a la liquidación, el próximo negocio, ¿qué pasa por su mente? Ya que usted viene de tener deuda,
Bueno, viene de quebrar su pero primer ya negocio. yo no tenía deuda, no, porque ya ese negocio tenía tiempo que había Ya pasado. tenía tiempo que ya... Pero cuando a mí me cancelan, ¿Qué pasa por su a mí me cabeza? cancelaron por la cabeza. Eso fue el martes. Me recuerdo como ahora, como esta hora me dieron la información de que estaba cancelado, suspendido. Y en la noche yo pienso qué hago el otro día, porque yo tenía ya 3 hijos, tenía una casa, tenía una familia. Y lo único que me salió primero fue llegar a esa esquina allí, esa esquina que está allí. Y pasó un señor, entonces estaba implementando el motoconcho. Yo entonces me integré al motoconcho. También Mario Pérez conchó. Sí, yo fui motoconchita. Cuando se iniciaba el motoconcho aquí, yo también fui motoconchita, pero tú no sabes Esas son cosas que la gente no sabe. que del motoconcho ya yo, a los 10 días de estar en el motoconcho, mi situación ya era mejor. Económicamente yo estaba mejor, más estable que cuando era empleado. Que cuando tenía el, O el sea trabajo. que yo veía dinero todos los días. Entonces yo venía y conchaba primero la habichuela por la mañana y se la llevaba a la mujer para que la mujer, Para que entonces, la entonces después venía y conchaba otra vez y le llevaba compañía porque teníamos arroz y teníamos y aceite en la casa. Y ya yo a los 10 días sentía que ya era otra persona. Que le iba mejor siendo Que me motoconchita. iba mejor el motoconcho, que era empleo pero era muy forzado. Aunque yo estuviera en el motoconcho, pero yo entendía que eso no era lo mío, que yo podía Le hacer, estaba yendo bien, pero no era pero que no era lo lo que mío. era que Entonces Mario yo Pérez se seguía quería dedicar. insistiendo, esperando que me cancelaran, porque no me habían cancelado. A los 30 días me cancelaron y fui a buscar la liquidación. Que ahí fue cuando le dieron Entonces los yo de 2000. ahí entonces me metí al motoconcho. Digo, me metí al negocio Después que le dan la liquidación, con la liquidación. Vendía Maví en el mercado, vendía aceite en botellita, fideo en libra y cositas así. Y entonces me fui capitalizando hasta que tuve un negocio más grande. Tuve algunos suplidores muy buenos de aquí, de Neiva. Ustedes conocieron a Melanio Salvador. sí. Ese señor me dio mucho apoyo. Yo escuché sobre él. No Sí, tuve la oportunidad de ese conocer. señor a mí me dio muchísimo apoyo para yo poder Iniciar. echar para adelante. O sea que él me despachaba mercancía los martes, yo le pagaba los miércoles, me despachaba los viernes y yo le pagaba los sábados porque eran días de feria. Entonces en ese intervalo de tiempo yo me fui capitalizando hasta llegar a emprender o agregarle más valor al negocio. Entonces, el segundo negocio que te pones de nuevo, ahí sí le fue bien. No, No, ahí me fue no bien, quebró. pero ya yo fui con otra mentalidad, otra experiencia. otro manejo. Y entonces hubo muchísima oportunidad. Conseguí otro amigo después, cuando ya tenía unos días o unos meses, que me consiguió un préstamo en el banco. El primer préstamo En de, el de Banco Mario Popular. El primer préstamo mío fue en el Banco Popular, Pérez. ¿De qué monto fue? de 12,000 pesos. 12,000 pesos, me prestó un amigo con su firma, me llevó, me sirvió de garante. Y al año de pagar los 12,000 pesos, entonces el banco me prestó 60,000. Después el banco le prestó 60. Con esos 60,000, entonces yo compré un camioncito viejo y entonces me trasladaba a la capital y traía mercancía de la capital y me ponía a vender, ya me estaba yendo mejor. Pero me fue tan bien con eso que cuando yo pagué esos 60,000 pesos, el Banco Popular me prestó 500,000 pesos. De ahí boté la pobreza. Eso fue la última vez de Mario Pérez siendo pobre. Ya yo me sentía como que ya yo tenía, mira, ya yo tenía otra forma. Está manejando todo tipo Mi de negocio dinero. creció, yo compraba mucho volumen y desde ahí entonces comienza ya el arranque, como que ahí dejé la pobreza atrás Y subió el auge de subió Mario el auge Pérez. de- ¿En qué año le presta el Popular los 500,000 pesos? Bueno, si te digo, eso fue en el año por los 90 por ahí, pues no tengo específico ya. ¿A qué? A hoy en día, si lleváramos, por ejemplo, esos 500,000 a nivel de valor, más o menos, ¿a cuánto que vale Bueno, hoy en día? podría evaluarse como que esos 500,000 podían ser algunos 5 millones hoy Hoy, o 4 millones. Porque el dinero... para fecha en ese tiempo era mucho esa dinero, fecha, sí. 500,000, era mucho Y para- dinero en esa fecha. Y para el volumen, para el margen, o no el margen, sino la cantidad de mercancía que se podía adquirir en ese tiempo, podía equivaler hoy a 4 o 5 millones. Entiendo yo. Ahí ya Mario Pérez dejó de ser pobre. Sí, ya ahí yo cambié, mi vida cambió.
¿Cuándo ya usted viene pensando como bueno, porque usted ha sido un visionario, ya mire el tipo de negocio que tiene, incluso otro tipo de negocio? Partiendo de esos 500,000 pesos, donde usted viene empleándose ya a pasar Ya al de ahí, supermercado. después de los 500,000 pesos, no pasando al supermercado, sino haciendo idea de agregarle más negocio, hacer crecer, agregarle más valor a la cadena, porque ya tenemos el negocio, pero entonces había que implementar otras cosas para seguir creciendo. Para que siga creciendo. Para que sigan entonces entrando más beneficios. Ahí me surgió la idea de que surge que los Guadimelgen, los Guadimelgen, tenían un local en el frente de donde yo estaba y ellos quisieron alquilar la mitad. Ellos lo abrieron así y lo abrieron en dos. El Guadé se quedó en un lado y me alquilaron el otro lado a mí. Desde ahí entonces ya yo tenía mucho alcance, tenía mucha venta, muchos clientes, y ya yo tenía capacidad de compra para poder, porque antes yo tenía muchos clientes, pero no tenía capacidad de compra. De ahí entra la capacidad, de ahí entra el crecimiento. Después ellos decidieron vender el local. Primero decidieron dejármelo todo a mí. Guadé se fue y me dejó todo a mí. Al tiempo entonces decidieron vender el local y yo también opté para, y lo compró usted para mismo comprarlo. Ese mismo banco que yo le digo, entonces me prestó el dinero. Otra vez entonces otro préstamo de nuevo ahí, prestó el dinero y compró, adquirió el local. Y adquirí el local. Y de ahí entonces fue que ya empezó el crecimiento continuo a través de los años. El crecimiento continuo hasta que después que compro el local le hago unos arreglos, le hago entonces. Cuando yo voy a demoler ese para hacer una estructura nueva, yo le solicito a Humer aquí, que Humer desde ese tiempo estaba cerrado, que me alquilara eso. Y Humer me dice que no, que él me lo vende. Y me hizo propuesta, pero con que yo lo compro, porque yo no tengo posibilidad de eso. Y él me dice, sí, yo te voy a dar facilidad, pero yo quiero vendértelo a ti porque yo creo que la persona que va a hacer lo que yo quiero ver en Neiva, yo confío en que eres tú que lo va a hacer. Toda esa conquista me hizo Humer a mí. Y yo ni así me interesé. Entonces me fui al banco, otra vez al Banco Popular, y le solicité, yo tenía 400,000 pesos. La obra que yo iba a hacer allá se llevaba 800 y pico de mil pesos, porque ya tenía el presupuesto. Y él me dijo, yo te voy a entregar esto y búscate con lo que tú tienes para eso, yo te voy a entregar esto. Y él me convenció. Y fui al Banco Popular a buscar 600,000 pesos para juntar los 400 que yo tenía. Y después que yo traigo $1,000,000 que lo tengo ahí, no dormí esa noche pensando que por qué yo me voy a meter en ese negocio. ¿Por qué van $1,000,000 en ese tiempo, $1,000,000 también? Que esa deuda puede ser muy grande, que yo no pueda soportarla, que ya tengo eso allí y no pueda yo entonces echar para adelante, que yo obstaculizaba. Mi mamá, yo era que, la familia de mi mamá y mi papá, yo era que estaba a cargo de ellos, y entonces ya a lo mejor no iba a poder asistirla. Y así me puse a pensar. La noche entera. Al otro día, martes, le digo yo que yo voy a echar el negocio para atrás. Ya no quería comprar, ¿no? Porque yo como que me sentía mal. Noche, ya no quería comprar. Entonces, bueno, si te lo compro, a lo mejor me voy a enfermar. ¿Verdad? No, yo no quiero que tú... Entonces devolvimos el negocio, no echamos el negocio. Pero él al otro día en la mañana, era miércoles, estaba la Asociación Barahona allí. ¿Tú te recuerdas la Asociación Barahona? Me llama Domingo Rodríguez y me dice que Humer quiere hablar conmigo, que vaya allá. Y yo cojo para allá y dice, Humer me dice a mí que porque es que yo no quiero comprarte. Yo le expliqué. A él le interesaba vender a usted. Sí, yo le expliqué a él el por qué yo no podía meterme en ese negocio. Y él me dijo, mira, yo te voy a vender el negocio como quieras. Búscate tú el abogado que tú entiendas, que te haga las cláusulas y pon lo que a ti te convenga, pero ese negocio a ti que yo te lo quiero vender. Te lo voy a dar con $1,000,000 adelante. Y eran 4 millones. Ajá. Y entonces lo otro tú me lo vas a ir pagando al paso. Como pueda. Wow. Ahí sí yo busqué. Ahí se cerró el negocio. Hice el negocio y nos metimos en el negocio.
¿Cuándo ya usted entiende que usted tiene que pasar a tener esta cadena de este supermercado ya así? No, pero ya eso son... Ponerlo al nivel que está, ya fue a los muchos años. Después Después de haber explotado muchas cosas. Porque ya, eso hoy en puede día, de generación en generación. hoy en día ya el supermercado suyo en la región completa, digamos en la región Enriquillo, incluso vienen personas de Tamayo a comprar aquí, de esos pueblos lejanos. Podríamos decir que en cierto modo que es regional. Es regional el negocio suyo porque es el negocio. Entonces Sí. ya usted ve que ya el negocio le está funcionando de esa manera. ¿Eso fue lo que usted siempre soñó? Bueno, lo que pasa es que a veces tú sueñas, pero los sueños tú tienes que hacerlos realidad. Tú puedes soñar, pero a veces no se puede dar lo que tú sueñas. Porque hay personas La misma gente, la misma evolución te va dando señal de lo que tú tienes que hacer. No es lo que tú quieras hacer, es lo que el público, lo que tú veas que el público lo que quiere. el público necesite. Lo que el público quiere. Tú haces un invento. Tú sabes que yo tuve una cafetería en esa esquina ahí. Aquí mismo. Ahí mismo yo me instalé una cafetería. En esa cafetería me fue muy bien. Con esa cafetería yo casi pude pagarle a Jume. Porque hicimos un compromiso de 3 años. Yo en 2 años ya yo lo había pagado. Porque yo instalé esa cafetería y de noche la gente... Aparte del colmadito que tenía, también tenía la cafetería que también le generaba ingresos. Perdón, pero no fue un supermercado. Un colmadito, un supermercado. Fue un supermercado Yo ya. comencé ahí ya con supermercado. Ya era el supermercado. Porque yo busqué un asesor y el asesor me dijo que si yo vendía allá donde estaba una cantidad de dinero y vendía el equivalente igual aquí, que podía meterme en el negocio, que los resultados iban a ser buenos. Y así mismo fue. El primer día que yo abrí, yo vendí 40,000 pesos, no tenía clientes en aquel tiempo. Estamos El hablando primer día que yo abrí, 40,000 pesos. Mucho Era dinero. mucho dinero. Pues yo tenía mercancía. Y de ahí que yo abrí la puerta, más nunca eso. Se fue. Ahí fue ya. Adiós pobreza, ya no sabemos lo que es pobreza. Ya no, sí, pobreza. Vivía. Aunque sea de recuerdo la tenemos y nos sirve de experiencia y es importante vivirla. Es importante, digo. Sí, sí. No podemos olvidarnos de ella. Porque si nos olvidamos de ella, le estamos dando un mal ejemplo a los que están atrás, a los que vienen atrás. Que vienen siendo los jóvenes como yo, como los muchachos. Sí, sí. Que eso es lo que dice, es que hay que pasar por los procesos para tú tener historia y para tú justificarle aquello que entiende que no se puede. ¿Usted extraña algo de su antigua vida? Cuando, digamos, la pobreza, cuando... Bueno, sí, se extraña porque, imagínate, hay cosas que uno quisiera como verlas. ¿Qué usted quisiera traer de aquella vida a esta hora, al presente? No, en el pensamiento, el cambio social, principalmente la sociedad, cómo se maneja hoy y cómo se manejaba ayer. Ayer era muy sano. Ayer no había los peligros, que hay hoy en día. Hoy ahí estamos viviendo una vida, vamos a decir, de zozobra. Porque a uno le preocupa, no una vida de zozobra, porque yo tengo el problema, pero uno ve también lo que le pasa al otro, al que está a su lado, al vecino. Entonces uno se preocupa por eso, porque eso algún día puede tocar a uno también. La vida hoy en día está rápida. Está muy rápido. Demasiado rápido. Entonces esa parte yo como que si la estuviéramos, fuéramos muy felices. La familia suya se ha caracterizado por aportar a la región, al desarrollo de este pueblo. Porque usted también, aparte del supermercado, tiene ferretería. Sí, pero ¿Qué ya otro tipo de eso... negocio usted tiene, aparte del Bueno, supermercado? Porque lo conocemos por el supermercado, pero usted tiene otro tipo de negocio. Nosotros tenemos unos ingresos extra que vienen ya de las inversiones que hicimos en bienes y raíces, que nosotros quisimos comprar algunos espacios. Se presentaban oportunidades ayer y con mi capacidad de compra, porque no puedo dejar atrás a Copacrene. Yo usé a Copacrene para hacer inversiones extras. O sea, yo hacía un préstamo en Copacrene para comprar un solar, para comprar un espacio que me vendían y yo entendía que estaba bien pensando en el futuro. Entonces hoy también
tenemos unos ingresos extra que nos permiten a nosotros seguir mejorando y aportándole más a la familia, porque eso es un patrimonio familiar. Es un patrimonio. Y crear un patrimonio, y hoy tenemos otros ingresos por ese concepto. ¿El dinero da la felicidad? Bueno, la felicidad hay que buscarla, pero es parte, podría ser un complemento. Porque hay gente que dice que el dinero no da la felicidad. Sí, yo con cuarto soy feliz. Pero uno me puede pasar de todo. Con el dinero se puede, lo que no se puede es abusar. Ahora hay que darle un buen uso, aunque tú lo tengas, tú tienes que entender que el dinero no es, porque cuando eso es lo que es una de las preocupaciones con la juventud. La juventud ahora cuando maneja dinero, entiende que el mundo es de ellos y que hay que hacer de todo. Pero el dinero hay que saberlo manejar, hay que saberlo usar, porque el dinero te puede hacer daño. Te puede hacer daño, siempre y cuando tú no le des buen uso. ¿Tú te le recomendarías cuál sería el buen uso del dinero? El buen uso, pero el buen uso es usarlo en las cosas necesarias, porque tampoco usted se va a convertir en un productor de dinero. El dinero trabajado cuesta, y la gente que trabaja y sabe lo que cuesta producir el dinero, no lo puede, y siempre recordando sus raíces. Si usted viene de una raíz, de la pobreza, usted no quisiera volver a llegar a la pobreza. No quisiera para no volver a llegar, pero hay gente que fácilmente llega a la pobreza más rápido después de haber tenido dinero, porque lo han manejado mal, porque entiende que todos deben hacerlo. ¿Usted cree que Mario Pérez vuelva a ser pobre alguna vez? Con la mentalidad pero que usted yo tiene creo ahora. Que la pobreza, porque la pobreza también es aquí que está, la mentalidad. Podría tener limitaciones económicas, pero pobre no puedo ser. Ya no vuelve a pobre. No, porque mi cerebro va a quedar rico, yo voy a quedar con una mente rica. Y en una mente rica todo lo que entra es bueno. No se puede uno dejar influenciar por las cosas. Una de las recomendaciones que yo les tengo a la juventud, a la gente que nos van a suceder a nosotros a partir del tiempo, es que hay que esperar. Primero hay que creer en Dios. Eso es importante. Porque si usted no le tiene temor a Dios, usted hace lo que usted quiera, pero usted va a ver las cosas que a Dios le gusta y las que no le gustan. Y a los que no le gusta. Y si usted entiende que usted debe tener dinero a como dé lugar, usted anda mal. Porque lo que más se puede presentar es quien te obsequie la oportunidad de tener dinero. No es pensar, yo voy a comprar una jipeta como esa que pasó ahí. Voy a trabajar para acumular, entonces yo después tengo el dinero, yo compro esa jipeta y la voy a disfrutar. Pero si yo la compro por la vía que tú sabes, tú a lo mejor no la disfrutas. La tienes, pero no la disfrutas. No la disfrutas, ni vive tranquilo. Dele un consejo a los jóvenes ahí para cerrar la entrevista. Eso que le dije ahorita, a los jóvenes lo que hay que llevarse, primero, creer en Dios. Primero. Segundo, ser pulcro por los gastos, aunque produzca mucho, pero lleve sus números organizados para que no le cierren el rojo. Porque si tú tienes un negocio y comenzaste a hacer en rojo porque el banco te sobregiró la cuenta y porque es una factura atrasada y porque tú le has sacado dinero para hacer inversiones malas, tú sabes que va a llegar un momento va a ser en rojo que y ya no va a haber cuarto para inversión. Entonces si es loco, porque hay muchos locos a veces, quizás pueden accesar a buscar dinero por vías oscuras o incorrectas. Entonces también ahí le cae en la desgracia, porque como quiera que sea, eso es una desgracia. No se disfruta esa vida. No se disfruta. No pasa, si tiene 20, 30 años, no pasa de 40, porque ahí no lo mata una cosa, lo mata la otra. Como quiera se jode. Siempre tiene en contra todo. Como quiera está jodido. Como quiera está jodido. Y a los jóvenes de Neiva, lo más que yo le puedo decir es, no desesperéis. No desesperéis, porque Neiva tiene futuro. Uno de los pueblos ahora mismo que yo veo, que me dice, según, que yo puedo visualizar cómo anda la economía de Neiva.
Neiva está cambiando, Neiva tiene futuro y yo espero que los jóvenes de Neiva, aunque se vean con limitaciones, que sientan de que en Neiva hay mucho que hacer, hay mucho que recibir y mucho que aportar. Que no se desesperen, que trabajen como hay que trabajar. Siempre por la línea. Siempre por la línea, por la vía correcta. Hay mucho financiamiento, los bancos denle buen uso a sus préstamos para que tengan buenos resultados. Y el dinero que reciban de sus beneficios también inviértanlo bien. Pero Neiva promete mucho y yo creo que ustedes no deben desperdiciar esa oportunidad que Dios nos ha mandado. Creo que Dios nos ha enganchado en este momento a Neiva. Yo espero en ustedes ver un Neiva muy diferente. Nosotros serviremos solamente de asesor, consejero, y de ahí vienen muchas oportunidades y muchos valores agregados a la economía de Neiva. Muchas gracias. Esto es Milonga TV.